Sí, doctor, se le ve y se le escucha. Muchas gracias. Comenzamos el tema de hoy. Hacemos un sumario rápido de lo que significa el examen físico. Las anteriores clases les he enseñado que en la historia clínica se encabeza el examen físico luego de poner un gran título con 7 aspectos como son la orientación, facies, biotipo constitucional, actitud y decúbito en el lecho, marcha, índice de masa corporal, mucosas. Luego vienen los signos vitales, la toma de los signos vitales. Y los signos vitales son presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación, alguna vez diuresis. Luego viene la exploración de la piel. Y para hablar de la piel tenemos que hacer un breve resumen fisiológico anatómico de lo que significa. Es el órgano más grande que cubre un área de casi 2 metros cuadrados, el espesor medio es de 2 milímetros, pesa de 4 kilogramos aproximadamente, sin incluir la hipodermis, representa el 6% del peso corporal y puede llegar a contener hasta 1.8 litros de sangre en sus capilares. Es como nuestra envoltura y la piel es como un espejo, nos puede estar indicando algunas lesiones que tienen algo que ver con el medio interno. O sea que mucha atención a las lesiones que puedan ustedes encontrar y ver en la piel. Un recuerdo anatómico desde la superficie hasta la profundidad. Existen 6 capas en la epidermis, luego viene la hipodermis o dermis propiamente dicha y el tejido celular subcutáneo que veremos como un tema aparte en la próxima clase. Dentro de las funciones de la piel se encuentra como una barrera de protección, preserva el medio interno de la pérdida de agua, macromoléculas y sirve como un almacenamiento hidroelectrolítico, es un aislante. Permite la absorción de agresiones físicas a la presión, golpes, elasticidad y movimientos cutáneos. Perdón. También interviene en la termorregulación, síntesis de vitamina D, nos permite recoger sensaciones, es un órgano de expresión a través de la vasodilatación cuando una persona siente vergüenza, vasoconstricción por temor, frío y ansiedad con sudoración. Es nuestro aspecto psicosocial, la piel en su totalidad, calidad de los pelos y las uñas. Interviene en la lubricación de la superficie cutánea a través de la glándula sebácea, glándula sudorípara, etc. También interviene en la presión, nos protege del roce en los pliegues, es una reserva nutricional y energética, nos da una característica especial de olor, interviene en la cicatrización a través de ciertas salas especializadas y es nuestra identificación a través de los dermatoglifos. Un aspecto que tienen que tomar en cuenta cuando están explorando la piel para que no coloquen piel negra, piel oscura, piel blanca, sería esta clasificación que les sugiero. Primero les muestro esta foto que es bastante expresiva de los fototipos de piel. Los fototipos de piel pueden ser el 1, que corresponde a los que son pelirrojos, celtas, se queman fácilmente, nunca se broncean, nunca enrojecen. El fototipo 2 es la piel blanca, son los rubios, se queman fácilmente, broncean poco. El fototipo 3 se queman moderadamente, broncean progresivamente, son los morenos. El grado 4 se queman poco, siempre se broncea bien, son los latinos. ¿Ya? Y el grado 5 y 6 son raramente, se queman raramente, y el 6 muy raramente, son muy pigmentados entre los árabes, asiáticos y negros. Esos son los fototipos de piel. Cuando nosotros estamos viendo o encontrando una lesión a nivel de la piel, tenemos que hacer una anamnesis de cómo ha aparecido, tenemos que hacer un examen físico bastante delicado y ocasionalmente necesita exploraciones complementarias, existen lupas especiales.
Y en dermatología el diagnóstico se basa en la morfología de las lesiones, ya sea mácula, pápula, vesícula, pústula, bula, etcétera, ¿no? Por este motivo, el examen físico es el punto más importante y debe comprender toda la piel, incluidas las mucosas, pelos y uñas. Dentro de la anamnesis tendremos nosotros que determinar la edad. Por ejemplo, en la infancia es más frecuente las enfermedades exantematosas o eruptivas. El género, por ejemplo, la anhidrosis o la sequedad excesiva puede ser el causal de arrugas, la raza, la procedencia geográfica, la estación del año para algunos pacientes con un tema de alergia, la ocupación, el estrato socioeconómico y los antecedentes patológicos previos. Dentro del afinamiento de la anamnesis ya tendremos que establecer el motivo de consulta, el patrón de evolución temporal, si es que ha sido súbito, si es que es crónico, patrón de extensión y evolución espacial, si es centrípeto, centrífugo, si es de adentro a afuera o de afuera a adentro, si hay síntomas asociados, prurito, por ejemplo, y si hay respuesta al tratamiento o no. Para hacer el examen físico tiene que haber algunas condiciones necesarias. El enfermo tiene que estar desnudo. La iluminación tiene que ser adecuada. Los pasos del examen físico, como les había hablado en la primera clase, son universales. La inspección de la lesión, inspección de toda la piel, inspección de las mucosas, inspección de los anexos como son las uñas, los pelos y el examen general. Dentro del examen físico de la lesión misma, tenemos que establecer la morfología de la lesión. Si es que es una lesión elemental primaria, como veremos a continuación, son la mácula, mancha, puede ser abón, placa, vesícula, pústula, bula, tumor, nódulo. En cambio, las lesiones secundarias pueden ser producto de una lesión primaria previa. Estas pueden ser costra, úlcera, fisura, erosión, liquenificación, queloide. Tendremos que determinar el patrón de agrupación o configuración. Por ejemplo, en la varicela existe un exantema máculo, pápulo, vesículo pustuloso, o sea que es polimorfológica, ¿no? Las claves para el examen físico de la lesión son mirar cómo son los bordes, el color, localización, tamaño y superficie. Palpar la textura, si es dura, blanda, si es húmeda, seca, móvil, adherida, fría, caliente, sensible, y buscar algunos signos dermatológicos universales que veremos a continuación, como el signo de Nikolsky, por ejemplo. Este signo de Nikolsky ocurre en el síndrome de Steven-Johnson, y sucede cuando existe una intoxicación de la piel o un fenómeno alérgico. Esto es provocado por algunos fármacos, por ejemplo, con la penicilina en personas sensibles, con algunos tratamientos para el Chagas, como el Nifurtimox, o también con las sulfas, como por ejemplo el sulfamethoxazol trimetropin. Lo que sucede es de que el paciente experimenta una necrosis epidérmica, solamente la capa superficial, o sea, es una epidermolisis también, o dermatosis multiforme se llama. Y la piel está tan comprometida que cuando se roza o cuando nosotros desplazamos un dedo sobre esta lesión eritematosa, se va saliendo la piel superficial. A esto se llama el signo de Nikolsky, motivo de examen. El signo de Auspitz, como ven acá, lo que tenemos en la figura superior es una placa. La diferencia de la mancha y la placa es que la placa tiene relieve y característicamente tiene esta apariencia de como si hubiera derramado sebo de vela, ¿verdad? Parafina. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de lesión en placa y con esta característica de una vela seca, este es muy seguro que sea una psoriasis. Y el signo de Auspitz se refiere y ocurre solamente en la psoriasis cuando aparecen puntos hemorrágicos, lo que también se llama rocío hemorrágico, tras el intento de sacar estas escamas de las placas de psoriasis. A eso se llama signo de Auspitz. Otros signos clásicos
y típicos en las lesiones dermatológicas son el signo de Darier. Y esto consiste cuando nosotros frotamos con un alergeno la piel, esta se vuelve eritematosa y aparece este abón, este sobrelevantamiento, sería positivo y signo de Darier. Esto podemos ver, por ejemplo, en un paciente alérgico cuando escarifican algunos alergenos en la piel. Una reacción muy común de esto es la reacción del PPD, que en algunos casos todavía se hace, que es la proteína purificada derivada, que son antígenos de tuberculosis, se escarifica en la piel y aparece un abón. Y en realidad el tamaño del abón en diámetro está en relación con la capacidad inmunológica del paciente. Obviamente, si no hay este abón, el paciente es alérgico, ¿no? No tiene reacción inmune a este antígeno. En cambio, cuanto más grande sea en milímetros esta lesión, específicamente para esta prueba que les digo, ¿no? Para la PPD, quiere decir que está mucho más preparado inmunológicamente. Pero no solamente es la prueba para la PPD que puede producir este signo de Abón, que es el signo de Darier, sino también algunos otros alergenos en personas susceptibles. El signo del Lesser-Trelat, que es la presencia de estas múltiples queratosis seborreicas en la espalda, en pacientes que son añosos, si es que nosotros encontramos estas lesiones, típicamente están en relación con adenocarcinomas gástricos o linfomas. Muy bien. Entrando ya en el contexto que es importante para ustedes, tenemos que saber que las lesiones elementales pueden ser primarias, las que aparecen sobre una piel previamente sana, y las secundarias que se producen por una agresión externa sobre la piel o son consecuencia de la evolución de una primaria. El conjunto de lesiones elementales se llama erupción. Pueden ser monomorfas si todas las lesiones son iguales, polimorfas si hay muchos tipos de lesiones. Acá ponemos un ejemplo. Hemos hablado de la varicela que produce un exantema, una erupción que es máculo, pápulo, vesículo, pustulosa en un solo momento, por eso es polimorfa. Un exantema monomorfo sería, por ejemplo, el síndrome de mano, pie, boca, donde en los niñitos encontramos flictenas en la boca, en la palma de las manos y en la planta de los pies, producida por Coxsackie virus. Muy bien, a la izquierda tienen un resumen de lo que son las lesiones primarias. Aquí tenemos la mácula, mancha también, puede ser algo relacionado. La placa, que la diferencia de la mancha con la placa es que existe relieve. Pápula, nódulo, abón o roncha, vesícula, ampolla, pústula y quiste. Dentro de las lesiones secundarias se encuentra escama, costra, escara o gangrena, erosión, escoriación, fisura, úlcera, cicatriz. La mácula es una alteración del color sin relieve, no hay cambio de textura, no es palpable y puede ser eritematosa cuando es rojiza, esto debido a una proliferación vascular o vasodilatación, es subepidérmica. Las purpúricas cuando ya existe una extravasación de sangre, es así como una especie de morete, ¿verdad? Las hiperpigmentadas por aumento de la melanina o por depósitos de pigmentos exógenos, el cloasma gravídico en las embarazadas, en las mejillas. Las hipopigmentadas por disminución o ausencia de pigmento melánico, como es el vitiligo. Aquí tenemos algunas imágenes para refuerzo de comprensión de ustedes. Acá, por ejemplo, tenemos un síndrome de Sturge-Weber-Dimitri en la imagen de este niñito a la izquierda. Y este es un hemangioma del trigémino de nacimiento. En algunos casos, lamentablemente, puede haber simultáneamente compromiso del neurológico, por ejemplo, convulsiones. En la imagen de la derecha sería una imagen purpúrica, ¿no? Es una extravasación, es una mancha por extravasación de sangre a la subepidermis. Acá en la izquierda y en la imagen extrema de la derecha es el nevo de Ota. Nevo en semiología es lunar, por si acaso. El nevo de Ota, que se ve de nacimiento también este lunar gigante como una mancha que compromete inclusive la esclera, ¿verdad? Y esta en la espalda, que alguna vez se llama mancha de nacimiento, esto es un nevo de Ito. Muchas veces estos nevos tienen pelos. Aquí tenemos
un nevo subepidérmico, que también es ejemplo de mancha. Aquí tenemos un ejemplo de leucodermia encima del párpado superior. Las manchas de color café con leche en la tercera imagen superior derecha, que es propio del síndrome de von Recklinghausen. Acá vemos tatuaje. En la espalda de este ejemplo vemos lo que es la pitriasis versicolor, producida por la Malassezia furfur, ¿ya? Un hongo. Y aquí vemos una imagen que es típica en algunos niños que no son muy aseados, digamos, o juegan con tierra, no se lavan las manos, que es la pitriasis alba, que es un hongo también. La pápula, en cambio, es una elevación circunscrita de la piel de menos de 1 centímetro de diámetro. Tiene un componente celular que va aumentando el estroma en la dermis o epidermis. Puede ser benigno, maligno o inflamatorio. Esta lesión elemental, con más formas y superficies distintas que las que expresan un mayor número de enfermedades. La pápula está presente en el sarampión, rubiola, en la varicela, en el molusco contagioso, como veremos a continuación. Dentro de la clasificación general, las pápulas pueden ser epidérmicas, dérmicas o dermoepidérmicas en las dos capas. Aquí está un ejemplo esquemático. Lo que ocurre en el líquen plano, por ejemplo, es una pápula plana, es hemisférica en el nevo melanocítico intradérmico, es ligeramente sobreelevada como si fuera una placa en la paniculitis, es acuminada en el eczema agudo, cuando no existe una causa de que existe un exantema en la piel, una erupción, papilomatosa en el nevo intradérmico, digitiforme verruga y umbilical en el molusco contagioso. Aquí vemos algunos ejemplos de pápula. Aquí está más claro. Por ejemplo, aquí ven esta imagen de la derecha superior, es molusco contagioso. La característica que tiene como una pequeña superficie umbilicada al centro, ¿no? En cambio, acá vemos un nevo melanocítico, que es también solo levantado, igual que el de la imagen inferior izquierda. Son ejemplos de pápulas. La placa es la elevación circunscrita de la piel de más de 1 centímetro. Puede aparecer como tal desde el inicio o constituirse por confluencia de las pápulas. Para ver si me están atendiendo, escuchando y viendo, me dicen cuál era el mejor ejemplo de placa. Me escuchan y ven, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Las dermatosis que producen placas pueden ser las toxicodermias, la psoriasis en placa y la dermatitis seborreica. A lo que me refería era la psoriasis, ¿recuerdan? Es como si tuviera vela derramada, ¿verdad? Estas lesiones que son ya con relieve en la piel, que son en realidad como manchas, pero si son levantadas son placas, y esta característica de tener como si fuera vela derramada, así es la psoriasis. ¿Y recuerdan el signo que era cuando tratábamos de intentar sacar estas placas? Empezaba a sangrar. Esto es el signo de Auspitz. Muy bien. El labón. La pápula o placa rosada edematosa de poco relieve desaparece siempre en menos de 24 horas. Esta característica se llama evanescencia. Esto puede ser un rash urticariforme, es típico que aparezca un abón. Se debe al edema en la dermis superficial y es característica de la urticaria. Aquí está, alguna vez seguramente ustedes han tenido cuando, digamos, se aproxima un mosquito o un ácaro ha provocado algún tipo de reacción en la piel o simplemente una alergia a algún tipo de alimento o algún tipo de medicamento y va a producir esta placa que se llama abón, la característica es pruriginoso. En la imagen de la izquierda también se puede producir un abón si nosotros con un instrumento romo tratamos de dibujar una letra en la piel. A esto ya se llama dermografismo. Muy bien, el nódulo es una lesión sólida redondeada palpable, originada en la dermis hipodermis, tiene un tamaño superior a 1 centímetro. Cuando su origen es inflamatorio es proliferativo, es un nódulo tumoral, como veremos en el síndrome de von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis, o también llamada como lesiones de características de la vaina de Schwann, que son los schwannomas. Puede elevarse sobre la piel como cúpula o palparse como una zona de consistencia elástica e indurada, diferente a la piel circundante. Aquí tenemos imágenes, ejemplo de lo que son nódulos.
Este es un carcinoma espinocelular, la imagen inferior, por ejemplo, ¿no? Y estos son nevos que probablemente han experimentado algún tipo de proliferación y podemos considerar como lesión tumoral, ¿no? El melanoma. Aquí también tenemos otro tipo de lesiones. Acá cerca de las articulaciones puede ser un nódulo sinovial. Acá podemos ver nódulos en algunas lesiones que, como por ejemplo el síndrome de Sézary, cuando existe infiltración de la piel por células leucémicas. Acá podemos ver el eritema marginado y los nódulos que aparecen en la fiebre reumática, por ejemplo. La vesícula y la ampolla. La diferencia de las dos es ambas tienen colección de líquido, son como pápulas con líquido dentro. Si es menor a medio centímetro, corresponde a una vesícula, ejemplo el herpes. Si es más de 0,5, corresponde a la ampolla. Podemos ver clásicamente en las quemaduras, en el pénfigo bulloso. Es también llamado el síndrome de piel de mariposa. Puede estar localizada en la epidermis, unión dermoepidérmico a la dermis. El contenido puede ser suero, pus, sangre o es mixto. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de vesículas. En esta imagen superior izquierda, herpes. Tienen la característica de agruparse así. A eso se llama bula. Se escribe bulla, pero se lee bula. Aquí tenemos estas vesículas perladas. Como también podemos tener cuando ha habido una fricción en la yema de una fricción, o este tipo de lesiones también que está relacionada con el herpes. Recuerden que el herpes puede ser labial, genital, herpes zóster, ¿verdad? A nivel del tórax. La pústula es esa pápula que se llama de pus. Deben recordar que el causante de pus en la piel es el estafilococo aureus, a diferencia del estreptococo que produce celulitis. Y la celulitis no es la enfermedad por celular que tienen ustedes, sino la celulitis es la inflamación infecciosa del tejido celular subcutáneo. Esa es la celulitis. Y la característica o diferencia con la pústula es de que en la celulitis existe tetracelso, tumor, calor, rubor, pérdida de función. O sea, es una superficie brillante, roja, pruriginosa, caliente, a diferencia de la pústula, que es un contenido de pus en la piel. Aquí tenemos pápulas con pus, por ejemplo, clavado es estafilococo. En el acné, por ejemplo, podemos ver, ¿sí? El absceso, que si bien es cierto no es una lesión elemental primaria, pero alguna vez van a ver, por eso pongo esta imagen bastante brillante, que está bastante distendida, edematosa, inflamatoria, ¿no? Es como si estuviera, como hay una tetracelso acá, probablemente esto ya está preparado para drenar, ¿no? Y va a salir pus. Igual que esta región que es muy frecuente, por ejemplo, por obstrucción de los poros en la axila, abscesos de estas características. El quiste, que es una lesión primaria también, son lesiones hemisféricas de consistencia elástica. La superficie es lisa, bien delimitada, tiene una cavidad rodeada de una cápsula cuyo contenido puede ser sólido o líquido y a la palpación fluctúa. Por ejemplo, este es un quiste sebáceo, un quiste a nivel de los labios, este es un quiste inflamatorio, el quiste de Baker, por ejemplo, que se encuentra en la región poplitea. Y entramos en lo que son las lesiones secundarias. Les había mencionado que podían ser lesiones que aparece ya una piel que está afectada por una lesión primaria previa, ¿no? Y estas pueden clasificarse en distintos grupos debido a que si existe una solución de continuidad en la piel, una herida, una erosión, úlcera, fisura, si tiene residuo sólido eliminable, como la escama, costra, escara, son consecuencias de un proceso reparativo, atrofia, cicatriz. Así se clasifican. Aquí tenemos un ejemplo de erosión, por ejemplo. La diferencia con abulsión es que la abulsión existe un remangamiento de la piel. En cambio, erosión es como si se hubiese raspado, o sea que es la pérdida superficial de la epidermis sin llegar a la dermis que cura sin cicatriz. Cuando se produce por rascado con las uñas, se llama escoriación y su presencia indica una dermatosis muy pruriginosa, por ejemplo, la escabiosis o la sarna, ¿verdad? La úlcera, en cambio, es una pérdida de sustancia. Los bordes, hay que describir el fondo, secreción que tiene la piel circundante, frecuentemente
Se encuentran, por ejemplo, las escaras de decúbito en personas que están mucho tiempo en la cama, o pueden haber este tipo de úlceras. En la primera imagen de la izquierda en el pie, son imágenes de úlcera por alteraciones en la circulación venosa, son úlceras venosas, y estas ya son úlceras probablemente por algún germen agresivo. Miren, en un fondo de celulitis. Así es la celulitis. La piel es brillante, roja, caliente, ¿no? Y en esta superficie de piel existen pues estas úlceras, ¿no? Que son lesiones donde se ha perdido sustancia con un fondo que puede ser purulento, hemático, etc. La fisura es una lesión de continuidad profunda y estrecha. La diferencia con la escoriación, que esta fisura tiene bordes netos, bordes bien delimitados. La consecuencia es por la fragmentación de la capa córnea, que pierde elasticidad cuando existe, por ejemplo, hiperkeratosis en los talones, por ejemplo. Y ahí se queda una zona de movimiento cutáneo o en el fondo de un pliegue. Es típico también la fisura anal. Suele ser bastante doloroso en este ejemplo último. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de fisura en el talón. Podemos tener en esas personas que tienen un hábito ocupacional, las lavanderas, por ejemplo. Aquí tenemos en el extremo inferior derecho, en los talones, ¿no? Fisurados, es probablemente porque está expuesta al aire ambiente y probablemente existe una ocupación bastante muy lastima la piel, ¿no? Y en los labios también podemos ver fisuras en esas personas que están acostumbradas a ir retirando el pellejo de los labios, ¿no? La escama son láminas de queratina de la superficie de la capa córnea que se acumulan sobre la piel. Esto es la consecuencia de exceso de producción o por dificultad en su desprendimiento. Esto podemos encontrar, por ejemplo, en la ictiosis. La descamación es por un proceso de despegamiento y desprendimiento de las escamas. Puede ser furfurácea o pitriaciforme, la escama fina, o cuerno cutáneo cuando existe una columna compacta. Aquí tenemos ejemplo de escamas, ¿sí? Les dije que una enfermedad dermatológica que produce escamas es la ictiosis, ¿verdad? Sin embargo, acá, por ejemplo, te estamos viendo escamas en un paciente que debe tener una ocupación donde existen químicos que están alterando, digamos, la característica de la piel. En algunos casos, en este segundo ejemplo como foto, vemos morfea cuando existe atrofia de la piel. En realidad, esta característica es que tiene un fondo que es anecrótico, ¿no? Bastante seco, y obviamente existe una exfoliación cutánea. Les había comentado que la piel es nuestra envoltura, ¿no? Probablemente alguna enfermedad como el kwashiorkor, el marasmo, puede alterar la calidad de la piel. Veremos en la próxima clase cómo, por ejemplo, en el cabello, cuando existe una modificación del color en los niños, el signo de la bandera es característico de un estado nutricional. Al igual que esta piel que ven descamativa, también puede estar indicándonos de que el paciente tiene algún compromiso nutricional serio. Recuerden que la piel es queratina, al igual que el pelo y las uñas. Entonces, su crecimiento y calidad depende del estado nutricional. Si existe un mal estado nutricional, obviamente existe una mala calidad de piel, cabello y uñas. En estos pies también estamos viendo ejemplo de esta lesión que estamos mencionando, que son las escamas. Probablemente es un individuo que tiene un trabajo con algún tipo de ácido, nuestros pisadores de coca, por ejemplo, que se exponen a ácidos que son bastante abrasivos para la piel, como por ejemplo el ácido sulfúrico y la mezcla con algunos otros, pueden condicionar de que existe una lesión elemental primaria, luego secundaria y aparición de escamas, como están viendo en la, ¿no? También podemos ver en algunos casos de la queilosis, cuando hay una inflamación del labio se llama queilitis, cuando existe una degeneración se llama queilosis. Las queilosis, por ejemplo, pueden aparecer en algunas enfermedades que son de transmisión, como por ejemplo el molusco contagioso. Podemos encontrar también escamas cuando existe algunas enfermedades como la sífilis,
la gonorrea, etc. Veremos también que tienen impacto a nivel de los párpados en alguna clase posterior. La costra es una formación sólida que se produce por desecación de los fluidos orgánicos. Estos fluidos pueden ser suero, sangre, pus en la superficie de la piel. En la primera imagen, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, estamos viendo estas costras que parecen como miel seca, ¿verdad? Estas costras se llaman costras melicéricas y es típico de las infecciones por estafilococo. Recordamos, ¿no? Que las costras melicéricas son producidas por infección por estafilococo y tienen esta característica de miel seca. Por eso se llaman costras melicéricas. Ahora, otras costras, por ejemplo, en la imagen del medio tenemos una costra donde hay una desecación probablemente de suero y sangre en una mezcla probablemente de algún germen que esté instalado acá. Los gérmenes que son piógenos generalmente es el estafilococo y el estreptococo que produce esta piel brillante rojiza. Esto se llama celulitis. Les he repetido miles de veces para que lo entiendan. Cuando ya existe una lesión más profunda de la piel que compromete la aponeurosis, a eso ya se llama fascitis necrotizante. Y la fascitis necrotizante es propio de algunos gérmenes anaerobios, por ejemplo, el Clostridium perfringens, el que produce la gangrena gaseosa. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la gangrena de Fournier, que quizás a alguno le va a tocar ver en el hospital, no es muy infrecuente, en pacientes que están descuidados. Tengo una paciente obesa diabética que tiene una gangrena de Fournier, típicamente está en el periné, cerca a los genitales y produce gran necrosis de toda esa zona. En la tercera imagen tenemos lo que se llama ocena. La ocena es cuando aparecen costras en la cavidad nasal. Acá vemos que está comprometida la piel de la narina y también en la parte interior de la nariz. Es bastante pruriginosa. Probablemente este niñito todo el tiempo se está retirando las costras con las manos y es un círculo vicioso donde va a producir mal olor y va a producir costras permanentes. A esto se llama ocena, que es un ejemplo de costra. La escara esfacelo, que semánticamente es destrucción o que se vaya, el tejido necrótico se vaya saliendo de la piel que está comprometida, se caracteriza por esta membrana negruzca, seca, de bordes netos, adherida a la base de la piel, resultante de la necrosis o gangrena de la piel. Esto se puede encontrar cuando estamos en un paciente que está mucho tiempo en cama, un cuadripléjico, digamos, un paciente que tiene parálisis de ambas manos y ambos pies, los sitios donde hay compresión porque no se mueve el paciente, los codos, los talones, la región sacra, la nuca pueden presentar este tipo de lesiones y es aconsejable el cambio de posición a estos pacientes o un colchón de antiescara, que son unos colchones especiales para evitar precisamente este tipo de lesiones. Su grosor depende de la profundidad de la necrosis. Esto es típico en las úlceras por decúbito, ¿no? En esta imagen izquierda ya no solamente existe, digamos, una lesión superficial, probablemente es una lesión profunda. Recuerden lo que vemos en la fascitis necrotizante. Esta ya es una lesión más profunda y tenemos que suponer que es un germen más agresivo. La atrofia, que también en algunos casos se llama morfea, es la disminución del grosor y consistencia de la piel debido a una reducción del número y estructura de sus componentes. La pérdida de la elasticidad se pliega fácilmente, la atrofia lineal de la piel se denomina estría y en semiología las estrías se llaman vergetudes. Claro que es un término antiguo, pero si ustedes quieren lo adoptan. Típicamente la estría sucede cuando existe cambios en el desarrollo súbitos, entonces pueden haber este tipo de estiramiento de las capas de la piel y se produce como pequeños vacíos. Típicamente también se puede ver el síndrome de Cushing, las estrías que son de tipo azul, violáceo, típicas de Cushing, ¿sí?
La cicatriz que es resultado de la curación de una pérdida de sustancia, por ejemplo, una úlcera que ha llegado más allá de la membrana nasal, pueden ser hipertróficas, lo que se llama queloide, o las atróficas. Aquí vemos ejemplo de cicatrización. Acá una herida de la parotomía. En la parte inferior izquierda vemos una cicatrización que es hipertrófica, lo que se llama queloide, al igual que en la imagen inferior derecha y en la imagen superior. En realidad, estas tres imágenes son ejemplo de una cicatrización de tipo hipertrófica, queloide. Esto está en relación a la capacidad de cicatrización del paciente. En algunos casos está bastante exagerada. Lamentablemente no existe una forma de modular esta cicatrización, pero sí, digamos, se puede evitar en un paciente que es susceptible, que venga al consultorio y les diga que hace este tipo de lesiones cicatrizales hipertróficas, con la infiltración en la misma cicatriz de triamcinolona, ¿no? O corticoides para evitar estas cicatrices. Bueno, dentro ya terminando las lesiones secundarias, existen alguna lluvia de lesiones complementarias, como por ejemplo las lesiones vasculares que pueden ser purpúricas, petequias, equimosis, angiomas aracneos o telangiectasias, hemangiomas capilares, y aquí están algunas imágenes. La púrpura, por ejemplo, es una coloración rojo-purpúrea, no desaparece con la vitropresión, puede tener un diámetro mayor de medio centímetro, y esto es producto de las alteraciones vasculares e infección. Acá, por ejemplo, podemos tener una mezcla de púrpura con petequias, puede ser un fenómeno de vasculitis el causante. Acá podemos tener una lesión de esta característica purpúrica en trastornos de la coagulación, hemofilia, por ejemplo. Las petequias, a diferencia, son extravasaciones de sangre que son pequeñas, ¿sí? Esto está en relación a las alteraciones de la cantidad de las plaquetas. Recuerden ustedes que ya seguramente en fisiología han determinado un rango de 150 a 300,000 plaquetas por milímetro cúbico. Cuando existe una enfermedad donde bajan las plaquetas, por ejemplo en la septicemia, pueden aparecer en personas susceptibles estos puntos hemorrágicos que se llaman petequias. La característica es que son rojo-purpúreas, no son decolorables a la presión, tienen un diámetro menor de 0,5. La equimosis, esta es una extravasación de sangre de color rojo-purpúrea, o a medida que va en el paso del tiempo, inclusive tener un color hasta un poco verde-rojo, ¿no? Es de tamaño variable y esto se produce cuando existe una compresión traumática de la piel porque ha habido una destrucción de las paredes vasculares traumáticas o por vasculitis. El angioma aracneo si es solamente en semiología los lunares se llaman nevos, ¿no? Si el nevo es como un punto rojito, nevo rubí se llama, pero esta sí ya tiene patitas, como si fuera una araña, se llama angioma aracneo o telangiectasia, y esto puede suceder cuando existen alteraciones hepáticas en los cirróticos, deficiencia de vitamina D, o pueden ser idiopáticas también, como el síndrome de Rendu-Weber-Osler, donde existe telangiectasia en todo el cuerpo, y la característica es en la nariz, deforma la nariz, es como si fuera un rinofima por una nariz grande en el bulbo por la presencia de telangiectasias, y típicamente la lengua es como si fuera una frambuesa. Estos son ejemplos de telangiectasias, miren que son como arañas vasculares, son lesiones lineales, eritematosas, se produce por dilatación de un vaso, tienen forma radicular, tienen un punto central y a esto se llama también araña vascular. El hemangioma capilar, que muchas veces puede venir con el nacimiento, que es una mácula irregular de color rojo, nevoflamish. Esto es por dilatación de capilares. Muy bien. Hasta acá terminamos todo lo que es la semiología dermatológica. Les he comentado alteraciones del color, manchas,
placas, vesículas, pústulas en las lesiones primarias y también las secundarias. Por si acaso, en semiología, las pecas se llaman efélides, ¿ya? No sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas, les escucho. ¿Preguntas? ¿Dudas? Me escucharon y vieron. Todo está claro, doctor. Gracias por mí. Muchas gracias. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. Veremos un poco lo que son las uñas, cabello, vello, nevos, algunas alteraciones de estos. Y pues terminamos el próximo viernes con tejido celular subcutáneo y linfáticos. Si no hay más, entonces, gracias por la atención. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Muchas gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctora. doctor.